Ah, Recording is on. Ok, listo. Hola Carolina, ¿cómo estás? hola Alfonso, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gusto saludarte. Sé que Igualmente. estás en Antioquia, ¿no? Medellín, Antioquia. Sí, En señor. Medellín, Antioquia. ¿Y eres de qué parte? De Bogotá, Eres usted es Rola, qué bien. de la capital. Sí, Pero ya señor. tiene el acento paisa. Menos mal para pasar desapercibida. Eso está muy bien, chévere. Entonces, Carolina Robles Villamizar es misionera que trabaja en la ciudad de Medellín. Y Carolina, queremos, digamos, un ejercicio que estamos haciendo en la Fundación Universitaria Bautista, donde pues queremos entender un poquito cómo es la experiencia de los misioneros o pastores en su llamado y cómo profundizar un poquito en esa experiencia y en ese momento de llamado que tuviste. Eh, ¿Qué ministerio estás desarrollando ahí en la iglesia o en la misión donde estás? Bueno, yo hago parte de los centros de formación y liderazgo cristiano, CENFOL, y aquí pues, en la ciudad de Medellín tenemos varias sedes. Hago parte de CENFOL Estadio y dirijo, junto con el pastor de la iglesia, el movimiento de jóvenes profesionales. Entonces, trabajamos con personas más o menos entre 25 y 35 años y trabajamos pues en ellos pues para desarrollarlos como discípulos de Cristo, les fundamentamos pues los principios bíblicos y digamos así, les damos como el enfoque bíblico principalmente hacia sus necesidades como jóvenes, como profesionales, como ya adultos, ¿cierto? Que empiezan pues como cambios de vida y que se encaminan hacia la edad media. Chévere, chévere. Estás con unos jóvenes ya adultos Sí, que tienen algunos ya tienen definidos unos proyectos, otros todavía por definirlos. así ¿Y es. cuánto llevas en el ministerio? ¿Cuánto llevas tiempo haciendo esta tarea? Bueno, con este grupo en particular llevo desde el 2018, ¿cierto? Pero yo desde el 2014 pues salí de misión y trabajé desde el 2014 hasta el 2017 más o menos con otro tipo de grupos. Por ejemplo, trabajaba con mujeres, con jóvenes ya pues mucho más pequeños de 12 a 20 años. Incluso alcancé a trabajar con un grupo de hombres. Entonces he trabajado pues en la iglesia con varios tipos sí, como de De poblaciones. auditorios de población, sí. Ya, qué bien. Y eso me lleva a preguntarte o me da la siguiente inquietud y es, eh, ¿cuál es tu llamado ministerial? ¿Está enfocado propiamente en qué o cómo lo puedes definir y cómo recibiste ese llamado? Bueno, mi llamado especialmente está enfocado hacia la edificación de la iglesia en base a la palabra de Dios, ¿cierto? Y por eso pues actualmente estoy pues estudiando teología porque considero que debo capacitarme para poder realizar bien este llamado. Qué bien. Entonces básicamente pues uno de mis dones es como la parte del ser maestra, del enseñar a otros y también pues aconsejar en base a la palabra. Ese llamado lo recibí pues en el 2000, pues a servir la dedicación exclusiva a Dios en el 2007, Ya. 2007 más o menos. Y pues como de manera definitiva, en el 2014 pues tomé la decisión como de irme de misión y más o menos en el 2015, ese llamado fue mucho más específico a enfocarme a la edificación de la iglesia basada en su Ya. palabra, en cuanto al predicar y al enseñar pues, la palabra de Dios. Ok, pero te puedes definir como pastora o como maestro de la palabra. Em, bueno, lo que pasa es que el nombre pastora para mí es como muy grande, ¿cierto? Entonces me gusta más pues el nombre de misionera porque pues estamos pues como a disposición de Dios para donde nos quiera enviar,
Pero obviamente en ese, digámoslo así, en esa denominación de misionera, también cumple el rol de pastora en el sentido que pastoreo la vida de muchas jóvenes, pues son Ya, mujeres, claro ¿cierto? que sí. Entonces sí les alimento, las cuido, les enseño, las guío, entonces ahí sí estaría pues como el rol de De pastora. pastora. Y de maestra, pues porque creo que se me facilita, Dios me da como la posibilidad que se me facilite enseñarle a otros y compartir de manera como práctica y entendible la palabra a otras personas. Qué bien. ¿Qué cosas tuviste que dejar para seguir el ministerio? Es decir, cuando tomaste esa decisión por allá en el 2008, 14, 2014, ¿qué dejaste? ¿A qué renunciaste? ¿Qué sueños? ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado? todo. No, porque yo vivía aquí en Medellín y Sí, me tuve que desplazar hasta Puerto de Río, que es un pueblo que queda en Antioquia, aquí en Antioquia, más o menos 3 horas y media, 4 horas de Medellín. sí, Entonces tuve que renunciar al trabajo, yo soy bióloga de profesión y, perdón, y renuncié pues como al trabajo que tenía. Tuve que dejar los amigos, la familia, digámoslo así, como el sueldo que me ganaba, ¿cierto? ese nivel de vida que tenías. Ujú. La comodidad de mi casa, mi cama, mi baño. Claro, Y irme pues a un lugar totalmente nuevo, con personas que no conocía, un lugar al que nunca había ido a Puerto de Río. Y bueno, tuve que dejar realmente todo. Y eso fue una eh, experiencia de 3 años, fue una misión de 3 años. 3 años, bastante tiempo. Y en esa misión y en este, digamos que la experiencia que tuviste allí y lo que has vivido en Medellín, ¿cuáles han sido las dificultades más difíciles que has tenido que afrontar? Bueno, en esa primera experiencia de misión, obviamente el apartarme de mi familia, eso fue lo más difícil. Ok, Sentir que de alguna manera estaba sola. Entonces fue vencer muchos miedos y muchas situaciones internas que Dios comienza a sanar para que uno aprenda a depender mucho más de Él, ¿cierto? Porque como misionero uno necesita claro. cada día aprender a depender más de Dios. Entonces, bueno, eso fue muy difícil, como el dejar ese apoyo familiar, sobre todo para mí. Bueno, y obviamente los amigos y la iglesia, porque pues el irse de misiones como abrir un nuevo campo. Entonces, Claro. obviamente no tenía pues como discípulos, no había una iglesia conformada como tal. Y actualmente lo más difícil, bueno, no, yo creo que Dios en cada etapa como Sí, de la misión nos presenta diferentes retos. Entonces, en este momento, por ejemplo, el reto es los cambios constantes que exige el ministerio de renovación, de transformación, de estrategias diferentes para poder llegar a las personas y poder ganarlas para Cristo. ¿tu familia te ha apoyado en todas estas decisiones? Totalmente, porque si ¿Cómo, no cómo hubiera te ha sido apoyado? imposible. ¿Cómo ha sido el apoyo de ellos? ¿De qué manera? En todos los sentidos, primero que todo, pues muy en la parte emocional. Cuando me fui, por ejemplo, para Puerto de Río, que a veces quería tirar la toalla y devolverme, ellos eran los primeros que me decían que no iba a ser fácil, que no me preocupara, que si era verdaderamente mi llamado, que persistiera y esperara pues como que se dieran los frutos. Entonces, me han apoyado en todos los sentidos, también en lo económico, pues porque pues, digámoslo así, me han acogido en la casa, uno Claro, aporta algo en lo económico, pero pues, digámoslo así, que la provisión de misionero no es como mayor cosa, entonces, sí, bueno, te en entiendo. todos los sentidos me han apoyado, gracias a Dios. ¿Qué dones consideras que Dios te ha dado para tu llamado y para las misiones que has podido Como emprender? te decía ahorita, pues el don de maestra de enseñanza, el don de exhortación, el don de servicio, Qué bien. básicamente esos tres. Bueno, y oro siempre, como me encanta orar por los enfermos. Ajá, Algunos se han sanado, otros no. No sé si tengo el don de sanidad, pero me encanta orar por los enfermos. qué bueno. Y finalmente, la última pregunta, pues yo también estudio teología y siempre he tenido la curiosidad o
como el deseo de tener la experiencia de ser misionero. Obviamente uno escucha muchas historias y sé que hay un precio, como tú lo has dicho ahorita, que hay que pagar. ¿Qué consejo me darías después de todos estos años? ¿Qué consejo me darías a mí o a cualquier persona que desea o quisiera ser misionero? Primero que todo, tener, pues fortalecer su relación con Dios y tener claridad como del llamado que Dios le está haciendo, que Dios te está haciendo, ¿cierto? Sientes en tu caso ese llamado porque Dios nos pone a servir. Pues pueden ser en diferentes partes, no necesariamente tiene que ser en la iglesia. Entonces, pues al interior de la iglesia. Entonces, tener esa relación con Dios muy fortalecida y Mm. a pesar de los miedos o los temores, lanzarse a hacerlo, porque si es la voluntad de Dios, Él va a proveer todo lo que se requiere tanto en nuestro ser como persona, como externamente los recursos, las estrategias. Entonces el Señor va a proveer todo lo necesario. Bueno, Carolina, muchas gracias por compartirme tu experiencia, por atenderme este tiempo. Sé que tienes muchas actividades, pero me dejas varios puntos que reflexionar y que analizar y que me ayudan mucho a resolver esas dudas que son muy valiosas a la hora de uno tomar una decisión y de pensar en el ministerio Así y el es. llamado. Muchas Ay, bueno, gracias gracias a ti. y mucho éxito en esa misión y seguimos en contacto. Perfecto, mil gracias. Que estés bien, Dios te bendiga.